Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Continuamos en estudios bíblicos hoy con nuestro hermano Pedro Rodríguez con Reyes de la Biblia. Hoy 23 de agosto. Hermanito Pedro, Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias, Alejandro. Gracias por su paciencia. Y bueno, amados, gracias por el interés que ha puesto el Señor en nuestros corazones para estudiar, revisar, meditar en su palabra en esta tarde. Es el momento, a mi forma de ver, es lo más importante, ¿verdad? Cuando venimos a los pies del Señor, sea cuando estudiamos en grupo, cuando estudiamos en línea en grupo, cuando estudiamos individualmente. El mejor momento del día es cuando vamos a la palabra de Dios. Y hoy vamos a dar continuidad a las reflexiones que hemos estado compartiendo sobre los reyes de la Biblia. Y bueno, vamos a estar viendo en este caso el segundo y tercer rey de Israel, ¿verdad? El reino del norte. Hace 2 lunes, el lunes antepasado, estuvimos tratando de compartir, pero por algunos problemas de conexión no fue posible dar la enseñanza como era, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tratar con el favor de Dios de hacerlo hoy. Y a manera de resumen, pues del reino del norte, estamos estudiando el segundo rey, Nadab, ok, lo vamos a estudiar el día de hoy, y el tercer rey, Basa. El primer rey, debemos recordar, es Jeroboam, primer rey de Israel, ¿okay? Su segundo, el que le sucede como rey su hijo Nadab, que veremos hoy, y el tercer rey Basa. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, ¿okay? Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 15 de Primera de Reyes, ¿okay? Y bueno, aunque no tenemos chance de compartir las diapositivas, eso no importa, tenemos lo más importante que necesitamos tener, que es la palabra de Dios abierta. Y es más que suficiente, ¿verdad? Para poder ver allí el consejo del Señor. Fíjense el poco contenido o espacio que dedica el narrador a hablar del segundo rey, de Nadab, ¿okay? El hijo de Jeroboam, que solamente reina 2 años. Y pues obviamente dedica más espacio el narrador a hablar del tercer rey, Basa, ¿okay? Que reina 24 años. Entonces vamos a hacer nuevamente la lectura para ver que encontramos en estos dos reyes, ¿okay? En este segundo y tercer rey de Israel, ¿okay? Algún hermano o hermana que por favor nos colabore con la lectura, ¿okay? De Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 25 al 16, 7. ¿Okay? Corrida la lectura de los dos reyes. ¿Le leo, hermano? ¿O tiene la Por favor, hermana? estaba pensando en usted, hermanito, ¿yo? Gracias, hermanito, por ese honor. Gracias. Me dijo el capítulo Primera de 15. Reyes 15, 25 al 16, 7. 15, 25. Espera, hermano, que no lo encuentro. 15, No se 25. preocupe, hermano. O sea, comienzo en el 25, hermano. Explíqueme, Sí, hermano, por señora. favor. Empieza en el Ok. 25 y Gracias, termina hermanito. cuando le avisemos, que termina en Está, Apocalipsis. está bien, hermanito, gracias. Reinado de Nadab. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Basá, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasá en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasá en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam,
sin dejar alma viviente de los Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Sigo, hermano. Sí, hermana, por favor, hasta el 16:7. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Sigo, hermano. Sí, hermana, por favor, hasta el 7. Ok. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa, y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Amén. Sigo, hermano, Ok, ya. hasta ahí, hermanita, hasta ahí. Muchísimas gracias. Amén. Gracias a usted. Entonces, estamos viendo la narración de estos dos reyes, de Nadab y Baasa. Nadab, hijo de Jeroboam, segundo rey de Israel, y Baasa, tercer rey de Israel. Vimos cómo, pues, de una manera breve, el narrador describe, ¿verdad? Y puntualiza las cosas, por decirlo más puntuales, valga la redundancia, ¿verdad? Más importantes de estos dos reyes, dedicándole solamente 2 o 3 versículos a Nadab, ¿okay? Al primer rey, 2 o 3 versículos, y todo lo demás al tercer rey, en este caso Baasa. Antes de entrar a describir un poquito ahora estos dos reyes, a mí en lo particular lo que más me impacta o lo que más me conmociona, ¿okay? O me llama la atención es la advertencia, ¿okay? Es la advertencia ante la veracidad de la palabra de Dios, ¿okay? Es lo que yo veo en ambos, porque yo puedo percibir que el énfasis en ambos es eso, o sea, lo que le está sucediendo a ellos, los castigos que le ocurren a ellos,
fueron advertidos por Dios, o sea, Dios los anticipó. Y en ambos casos, pues, se hace mención de la palabra, conforme a la palabra, o sea, fue algo que Dios advirtió, fue algo que Dios anticipó, ¿verdad? A manera de advertencia, y bueno, por no ser obediente, por no someterse a lo que Dios dice, pues viene el castigo, ¿verdad? Y las dos veces que aparece en el 15:29, ¿verdad? En el caso de Nadab, cuando dice, y cuando él vino al reino, mató a todas las, perdón, en el caso de Jeroboam, perdón, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta traerla conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías silonita. O sea, era algo que ya Dios había dicho. O sea, ya Dios había mencionado, o sea, ya su palabra había sido pronunciada en ese juicio, en este caso sobre Jeroboam. Y también en el 16:7, en este caso ya en el segundo rey Abasá, lo dice literalmente así: pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hananí, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová. Entonces, lo primero que en este caso a mí me llama la atención es eso, o sea, la advertencia. O sea, la palabra de Dios es veraz. Cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos advierte algo, ¿verdad? Es porque es serio. Y a veces las advertencias que Dios nos hace no son bien recibidas, o no son tomadas en serio. Y eso pasó ha pasado con estos tres reyes de Israel, tanto con Jeroboam, como con Nadab, como con Baasa, ¿okay? Como con Baasa. Y la palabra de Dios realmente es veraz. O sea, así como la palabra de Dios es veraz para cumplirse en cuanto a las promesas a nuestro favor y las bendiciones a nuestro favor, que es la parte como que más nos conviene y o probablemente la parte que más nos gusta entender, ¿verdad? También debemos ver la otra parte, ¿verdad? También la palabra de Dios es veraz, ¿verdad? Cuando advierte algo, cuando hace un juicio de parte de Dios, debe ser muy respetada, debe ser muy considerada. Primero eso, ¿ok? Segundo lugar, ¿verdad? Veo también la provocación de la ira o el enojo de Dios. O sea, es algo que prácticamente todos los reyes del norte hicieron, y la mayoría de los reyes del sur de Judá, provocar a ira a Dios. ¿Okay? En el 15:30 aparece por los pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. ¿Okay? El 16:2 también dice al final, la última línea del versículo del capítulo 16, provocándome a ira con sus pecados. ¿Okay? Y cuando está hablando al final en el versículo 7, también dice, en el intermedio del versículo 7, en la cuarta línea del versículo 7, dice, provocándole a ira con la obra de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam por la que había sido destruido. Entonces, nosotros tenemos que estar claros y ver el carácter de Dios, ¿okay? Que nuestro Dios es un Dios que se molesta, se enoja, se aira cuando hacemos cosas malas, especialmente cuando no ponemos en Él nuestra confianza, ¿verdad? O cuando no hacemos las cosas como Él desea. Entonces, tanto lo primero, que es la advertencia ante la palabra de Dios, y ahora pues el enojo que produce nuestros pecados a Dios, es algo que nos enseña sobre su carácter, es algo que nos hace ver a Dios como realmente es, ¿verdad? Un Dios justo, ¿verdad? Un Dios justo. Aparte de eso, amados, vemos también en este caso, en estos dos reyes, el primer rey Nadab, hijo de Jeroboam, solamente reina 2 años, 2 años. Y la valoración firme que encontramos allí está en el versículo 26. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Ante los ojos de Jehová, ¿ok? Y ese es un tercer elemento de Dios, o sea, que debemos considerar. Dios tiene el poder para ver en detalle todo lo que hacemos, ¿verdad? Dice allí, versículo 26, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y el versículo 7 al final también dice, en el intermedio del versículo 7, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová. O sea, en ambos reyes se hace mención de que Dios vio en detalle, cuando dice ante los ojos de Jehová,
nos está diciendo que Dios conoce en detalle el corazón y lo que está haciendo, pues en este caso ese rey, y por supuesto lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿ok? Nada puede escaparse de los ojos de Dios, ¿ok? Especialmente el pecado, ¿verdad? El pecado. Y otra cosa, el pecado que cometieron estos reyes se regó, influyó y contaminó. Pues generalmente cuando se hace mención de Jeroboam, el primer rey de Israel, se dice con el pecado con el que hizo pecar a Israel. Igualmente lo hizo Nadab, pecó con el pecado que su padre Jeroboam hizo pecar a Israel. Igual Baasa. Entonces, yo creo que también es una advertencia que debemos considerar. O sea, el pecado, cuando lo cometemos, chispea, ¿verdad? Por decir un término que usamos aquí en Venezuela, o chispotea, creo que lo usa el Chavo allá en México. O sea, de alguna manera u otra se esparce a la gente que está más cerca de nosotros, ¿verdad? Y obviamente cuando alguien peca no piensa en esas cosas, ¿verdad? No está considerando el daño tan terrible que está causando a quienes están a su alrededor, ¿ok? Porque pues en este caso lo vemos pues con Jeroboam, con su hijo Nadab y en este caso también con Baasa, ¿ok? Entonces, estamos también en presencia de la primera conspiración, ¿okay? De la primera conspiración, de varias conspiraciones que se ven en el reino del norte, ¿ok? Esta conspiración del tercer rey Baasa, ¿verdad? Fue una conspiración que acabó con la primera dinastía del reinado de Israel. La primera dinastía del reinado de Israel fue Jeroboam padre y su hijo Nadab, ¿okay? Jeroboam que reinó 22 años y su hijo Nadab, que nos dice el versículo, reinó 2. Bueno, Nadab, versículo 27, dice que conspiró contra él, ¿verdad? Y lo hirió en una ciudad llamada Gibetón de los Filisteos, donde ellos tenían sitiado en campaña militar ese lugar. Aprovechó la ocasión, probablemente la concentración de Nadab en la guerra, ¿verdad? Se descuidó y vino Baasa y conspira. O sea, eso lo vamos a ver siempre acá en el reino del norte. Conspiraciones, ¿verdad? Dinastías de 4, 5, 6 reyes. A veces un rey no tuvo dinastía, ¿verdad? Solamente reinó él y no tuvo hijo heredero. O sea, eso lo vamos a ver muy frecuentemente en el reino del norte, ¿verdad? Las masacres y las conspiraciones, ¿ok? Y también estamos viendo acá en este caso que lo que hizo el tercer rey conspirador Baasa, que prácticamente él fue utilizado por Dios para raer y exterminar la casa de Jeroboam, pues eso mismo también iba a suceder con la casa de él. ¿Okay? Es la advertencia que vemos de parte de Dios en el capítulo 16. O sea, de la misma manera que él acabó o exterminó la memoria, ¿sí? No dejó alma viviente, ¿verdad? De la casa de Jeroboam, eso también iba a suceder con él. Y de la misma manera que los cuerpos que murieran en la ciudad de los descendientes de Jeroboam se lo iban a comer los perros, y los cuerpos de los descendientes de Jeroboam que murieran en el campo se lo iban a comer las aves, como lo había dicho el profeta Ahías. Bueno, eso también iba a suceder de a él, porque él lo hizo, pues, en este caso. Entonces, básicamente estas son por decirlo de algún modo, pues es como una especie de resumen breve de estos dos reyes, ¿ok? Y me gustaría, pues, en este momento hacer una pausa breve, si es necesaria, si hay algún comentario, si hay alguna observación, ¿verdad? Si hay alguna pregunta o aporte, es momento bueno para hacerlo, ¿verdad? O aplicación, por supuesto, antes de seguir avanzando. ¿Quién tiene algo por ahí que quiera compartirnos o Quería hacer comentarnos? una pequeña Preguntas, observación, hermano querido. Aquí Nabat, en el versículo 26 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y con respecto a Baasa, el versículo 34 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jehová en su pecado con que hizo pecar a Israel. Tanto Jeroboam, bueno, Jeroboam fue el que hizo pecar a Israel y ellos siguieron el mismo camino de Jeroboam que hizo pecar a Israel. Ahora, el castigo de Jeroboam, donde se destruye, o sea, acaban con toda la familia de Jeroboam, todo su casa, era porque él hizo pecar a Israel. Ahora, ¿dónde queda? Por lo menos lo que dice Ezequiel 18. Ezequiel 18 dice que el alma que pecare, esa morirá.
Entonces, yo veo que el Israel tenía la opción de elegir. Y es más, yo creo que algunos eligieron irse a Judá, ¿verdad? Ellos tenían la opción de Sí, elegir, señor. yo estoy en la iglesia, me congrego en la Victoria o en San Felipe, y resulta que Pedro empieza a predicar una doctrina diferente, una doctrina extraña. Yo no tengo por qué seguirlo a él. O sea, si yo me doy cuenta de que la doctrina que me está predicando es contraria a la doctrina de Cristo, yo lo que tengo que primero llamarle la atención, decir, mira hermano, eso no es así. Y si él persiste, bueno, habrá que reunirse los varones, algo habrá que hacer, pero no podemos aceptar que nos enseñen una doctrina diferente. Por eso que yo no entiendo cómo el pueblo de Israel, después que vienen del mandato de Salomón, ¿verdad? Vienen de la casa de Salomón, ya ellos tenían la ley, tenían todos los estatutos, tenían todos los preceptos, conocían la ley, tenían todo, pues. Lo único que hasta el templo lo tenían porque ya Salomón había construido. Entonces, ¿cómo ellos aceptaron que Jeroboam hiciera 2 becerros y para que los adoraran y utilizaran sacerdotes que ni siquiera eran de la tribu de Leví? Entonces, no solamente Jeroboam era culpable, también el pueblo de Israel era culpable. O sea, los que lo siguieron a él y aceptaron lo que él estaba imponiéndoles allá en la región de Samaria, porque ellos se utilizaron como capital de Israel fue Samaria, ¿verdad? Entonces, ellos también eran culpables. Entonces, no Sí, señor. solamente el castigo, yo digo que el castigo no debería ser solamente para Jeroboam, era para todo Israel, porque ellos aceptaron, ellos también tenían el criterio propio, ellos podían ver qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ellos podían hacer, a diferencia del becerro de oro que hicieron en Egipto cuando Moisés subió a buscar las tablas, que el Ahí pueblo no no tenía, tenían ley todavía. ahí no tenían ley, no tenían información, ellos seguían lo mismo que habían aprendido en Egipto, pero en este caso ellos no tenían excusa, porque ellos conocían la ley, conocían a Dios, conocían cómo era la adoración a Dios, conocían el templo, conocían todo. Entonces lo que me llama la atención es eso. Él hizo pecar a Israel, pero Israel también tiene la culpa, porque ellos pecaron voluntariamente, sabiendo que estaban haciendo lo malo. Exactamente. Pecaron voluntariamente, sabiendo que hacían lo malo, porque tenían la ley. La ley se desapareció más adelante, eso lo vamos a ver también en el reino de Israel. Prácticamente durante el reinado de varios reyes no había ley, ¿verdad? Y después apareció un libro de la ley cuando los tiempos de Jeremías. Pero aquí en este caso había Yeah. ley y había conciencia. Y como bien dijiste, hermano querido, muchos al ver lo que estaba sucediendo, celoso, un pueblo fiel, emigró al sur, emigró al sur. Y no debe haber sido fácil para ellos después de tener generaciones viviendo, establecidos en esa región o en las tribus de la parte del norte donde ellos vivieron. No es fácil para ellos emigrar y desprenderse. Muchos emigran y de repente es fácil emigrar por asuntos económicos, pero esta gente ni siquiera está emigrando por asuntos seculares, sino que está emigrando por asuntos de Dios. ¿Entiendes? Cuando van al sur, y como dice, o sea, yo me imagino, claro, no lo describe el narrador, hubieron desacuerdos, desavenencias, y decidieron irse. Y lo más importante, Dios habló, Dios envió profetas, Dios esperó, Dios advirtió a Jeroboam. Vimos cómo Dios le dio oportunidad a Jeroboam de arrepentirse. Eso lo vimos, ¿verdad? Y bueno, el pueblo de Israel pecó, ¿verdad? Incurrió en pecado voluntario, pues voluntario. Eso es importante. Y son pocas las personas hoy en día que tienen la fuerza o el carácter para levantarse. Y si no hay una congregación cerca donde yo me pueda ir a congregar por lo que están practicando aquí, que no me cuadra, son pocos los que dicen, yo voy a comenzar. Entonces, Dios me guiará, pues Dios tomará el control. Y eso es lo que Claro. necesitamos hoy en día, pues personas que Yo creo que fieles. también por lo que había sucedido cuando muere Salomón, que deja a su hijo Roboam como rey, que él consulta con los ancianos y consulta con los jóvenes. Y él le hace caso a los jóvenes y le pone cargas más pesadas al pueblo. Y cuando Roboam aprovecha y dice, vámonos de aquí porque este hombre nos quiere le pone carga muy pesada que usted no va a poder llevar. A lo mejor por eso que ellos también tomaron la decisión, dice, con Roboam. Pero ellos no tomaron en cuenta, o sea, no pusieron la balanza, eh, a adorar a Dios, hacer la voluntad de Dios o soportar las cargas que nos iba a poner el rey, Roboam en ese caso. O sea, ahí está el detalle. Sí, sí, bueno, y es tremendo, porque el pueblo fiel es tan fiel, hermano querido, que ellos sabían que irse para el sur
o sea, iban a seguir con el yugo de los impuestos caros de Salomón, imagínate. Ellos igualitos se fueron para allá. O sea, el hecho de que llegaron a que Jeroboam, a que Jeroboam, rey del sur, él no los eximió de los impuestos. O sea, ustedes van a pagar. Pues, o sea, si mi papá los trató, el dedo de meñique de mi padre es más pequeño que sus lomos. O sea, ese pueblo no le importó que los impuestos iban a ser más fuertes. Ese pueblo lo que le importaba era adorar a Dios, glorificar a Dios, o sea, hacer la voluntad de Dios correctamente. Entonces, siempre hubo advertencia, hermano, siempre hubo advertencia. Por eso vemos siempre por la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios. Por eso que sería como llevándolo, o sea, en la actualidad con la iglesia, sería como que busquemos un sitio donde nos sintamos mejor, no donde se adore a Dios de verdad. Y mucha gente lo hace. Y mucha gente dice, no, yo voy para esa iglesia porque me siento mejor ahí. O porque me gusta más, está más a mi gusto. Entonces a veces sucede eso, que buscamos más bien complacer nuestros propios gustos, evitar que de repente allá voy a tener más problemas o no va a ser tan fácil el camino, pero para complacerme a mí mismo y no complacer a Dios. Y lo veo en el pueblo de Israel, pues lo que pasó con Israel y Judá, la diferencia. Claro que sí. Así mismo es, hermano querido. Entonces, vemos acá, pues, cómo Dios nos advierte, ¿verdad? Cómo Dios nos advierte contra el pecado voluntario y pues aplicándolo a nuestro tiempo, yo quiero que por favor me acompañen a la carta de los Mira, Hebreos. Iván tiene la mano levantada, hermano querido. Disculpe, hermano Iván, por favor. Lo que pasa es que de aquí del celular no veo quienes tengan la mano levantada, hermanito. Sí, solo quería hacer un comentario para ver si comprendo bien el tema, hermano. Entonces, aquí lo que se está tratando, hermano, en general, tema general, como que me parece que la historia de los reyes de Israel después de la división, ¿verdad? Ese es el punto, ¿va? El reino del norte, que Israel, entonces, y la sucesión, pero lo que me llama la atención, que esa sucesión, me parece que esos dos reyes son reyes, Dios los considera como malvados, porque hicieron lo malo ante Jehová y provocaron su ira. Esa es por una parte. Que reinó 2 años y luego fue asesinado por Bas. Entonces, ¿cómo se mira? ¿Cómo conspiran entre ellos, va? Entonces, pero una eliminación dice que eliminó toda su familia. Pero aquí donde veo la parte de Dios, porque como que esto era la profecía que había dado por medio de Ahías. O sea, estaba profetizado, pero entonces yo lo que puedo aplicar acá es que, vaya, por ejemplo, si lo aplicamos, lo vemos a la iglesia, ya hay cosas que van a pasar. Por ejemplo, me viene a la mente, dice que en la iglesia va a haber hierba mala y hierba buena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que luchar? Nunca ser de hierba mala, va. Ese tiene que ser la parte, porque ellos realmente continuaron haciendo el mal, y entonces esto fue una provocación a Dios. Entonces no es que Dios como que los designó, pues, no, que como que hay una tendencia, porque ellos realmente los consideran reinos malvados, pero sí me gusta mucho porque al final Dios es lo que está protegiendo es el pueblo. Dios protege al pueblo, siempre lo protege, a pesar de la maldad de los reyes. Para uno 2 años, el otro 24 años. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, Dios está protegiendo y cuidando a su pueblo, porque debemos recordar que de ese pueblo, dentro de unos siglos y dentro de más generaciones, iba a venir Cristo, ¿verdad? El cumplidor de la promesa y del propósito eterno de nuestro Dios. Y bueno, era necesaria la presencia del reino del norte por todas las cosas que Dios quería hacer y quería enseñar, ¿ok? Hasta que obviamente Dios decidió la desaparición del reino del norte y quedó Judá solo por varias décadas, pues en este caso. Entonces, vemos acá pues a nuestro Dios advirtiendo, enseñando, ¿verdad? Que lo que Él dice realmente es veraz, se cumple para infundir en nosotros respeto hacia Él y advertencia. ¿Algún otro comentario, aparte de nuestro hermano Agustín y nuestro hermano Iván? ¿Alguien tenía alguna aportación, pregunta, duda, comentario?
Ok. Vamos a ir a la carta de Hebreos. ¿Tenía algo, hermano querido? Ok. Vamos a ir a la carta de los Hebreos, okay, donde vamos a estar viendo un complemento, ¿verdad? Yo realmente me identifico mucho con esta carta y me encanta mucho hacer paralelos con los reyes, ¿ok? Porque esas advertencias que vemos en los reyes, de alguna manera u otra, pues yo las aplico a mí, por supuesto, ¿verdad? Para mí y para la gente con quien Dios permite que estemos rodeados. Y las advertencias que Dios le hace a los creyentes hebreos. Que los creyentes hebreos fueron advertidos. ¿Okay? Esta carta a los hebreos fue una advertencia de Dios a no volver atrás, a no volver a la ley, a no volver al sacerdocio, a no volver a la ley de Moisés, no volver a las ceremonias y esas cosas, y a ir hacia adelante, y a ir hacia adelante. Y vamos a ver que es una advertencia que va dirigida a creyentes que no eran creyentes nuevos, que no eran creyentes neófitos, que no eran creyentes de 3, 5, 10 años en el evangelio, en la fe, sino creyentes que probablemente tenían toda una vida sirviéndole a Cristo, ¿verdad? Habían pagado el precio inicial de seguir a Cristo y habían sufrido probablemente el despojo de sus bienes, probablemente expatriados, como dice Primera de Pedro, habían sufrido mucho, pero estaban siendo tentados a volver. ¿Okay? Y obviamente ahí entra la advertencia de parte de Dios. Ahí entra la advertencia de parte de Dios. Entonces, vamos a leer el 3:12. ¿Okay? Este pasaje yo creo que hay que leerlo siempre, ¿verdad? No porque estamos estudiando Reyes, sino creo que debemos reflexionar siempre lo que dice Hebreos 3:12. ¿Okay? Y bueno, vamos a leer hasta el 15. ¿Quién por favor puede colaborarnos? 3:12 al 15 de Hebreos. 3:12, hermano. ¿Mm? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ok, hasta ahí, hermana. Entonces, Amén. ¿cómo eran estos reyes de Israel? Yo pienso en estos primeros 3 reyes de Israel, Jeroboam, Nadab, hijo, y Baasa, quien conspiró contra esa dinastía, y los veo como hombres de mal corazón apartados de Dios, hombres de mal corazón apartados de Dios. Y veo la advertencia para nosotros, que no haya en ninguno de nosotros un corazón como el de ellos, un corazón malo, incrédulo para apartarnos del Dios vivo. Y como les dije ahorita, debemos recordar que estos eran hebreos de años, cristianos hebreos de muchos años sirviéndole a Cristo, fieles a Cristo, y ellos recibieron esta palabra de advertencia. Cuidado que no haya en ustedes igualmente un corazón malo, ¿verdad? De incredulidad para apartarse. Entonces, en la época de los reyes había, en este caso, la presencia del ministerio profético, Jehú, Ahía, que iban y exhortaban, que iban y amonestaban y presentaban la palabra de Dios. En este tiempo, obviamente, no tenemos un profeta que venga, mira, Dios me dijo anoche esto. O sea, hoy, sin embargo, Dios usa, o sea, sin embargo, Dios se comunica con nosotros, Dios nos advierte a través de nosotros mismos, ¿verdad? Como dice el versículo 13, antes exhortémonos los unos a los otros cada día, o sea, cada uno de nosotros está en el deber de velar por el hermano, o sea, ya Dios no va a mandar un profeta para que te exhorte, para que te
anticipe, sino que entre nosotros mismos debemos estar velando, exhortándonos, animándonos, ¿okay? Cuida tu corazón, mira, exhortémonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, hoy Dios usa a mis hermanos en Cristo para que me adviertan, para que me exhorten a que mi corazón no se endurezca por el engaño del pecado. ¿Okay? Esto es algo que a mí, o sea, yo creo que mientras más pasan los años y uno va aprendiendo más de Dios, uno se va dando más cuenta cómo es este corazón, ¿verdad? De inquieto, de duro. O sea, no es fácil el corazón, hermanos. No es fácil el corazón. Por eso Dios lo conoce y por eso Dios le advierte. Y por eso Dios le dice lo que le dice. ¿Okay? Cuidado con apartarse de mí. Cuidado con tener un corazón incrédulo. Cuidado con tener un corazón duro ante la palabra, ante las promesas. Y el por qué o la razón de esa advertencia, de esa amonestación, es porque somos participantes de Cristo, ¿verdad? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio, ¿verdad? Versículo 14. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, no tengamos un corazón duro, ¿verdad? Cuando sabemos que no estamos haciendo las cosas bien y Dios usa a alguien para amonestarme, o cuando yo sé que no estoy haciendo las cosas bien y simplemente estoy leyendo la escritura, estudiando, ¿verdad? En mi tiempo de estudio y me doy cuenta del error, yo en ese momento tengo que tener un corazón blando, un corazón humilde, arrepentirme y reconocer que debo hacer las cosas como Dios quiere, ¿verdad? Para no seguir el ejemplo, ¿verdad? De esos reyes de corazones incrédulos, de corazones duros y de corazones engañados por el pecado. Bueno, imagínate, hay que tener un corazón bien, pero bien engañado para, como estaba diciendo nuestro hermano Agustín, ¿verdad? Después de tener la ley varios siglos en el pueblo, una ley clara, específica de cómo debe adorarse a Dios, o sea, mandar a construir 2 becerros. Wow, hay que tener un corazón bien engañado por el engaño del pecado, o sea, hay que tener un corazón bien duro, ¿verdad? Y no solamente de parte de Jeroboam que hizo pecar al pueblo, o sea, también el mismo pueblo tiene que tener un corazón bien duro para hacer cosas que sabemos que a Dios le desagradan o dejar de hacer las cosas que Dios ha establecido o ordenado que se hagan de una manera específica. O bueno, cualquier, o sea, y no necesariamente en los asuntos de adoración, ¿verdad? Que generalmente son los que más estamos trayendo a colación en estos ejemplos, ¿verdad? Sino también en los asuntos morales, en el asunto conductual, en el asunto de la integridad, de la pureza matrimonial, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, ¿verdad? De tantas oportunidades y tentaciones de pecado, avaricia, o sea, cuando el corazón está duro, hermano, o sea, el pecado hace la obra, el pecado hace la obra. Tenemos que tener mucho cuidado, extremo cuidado. Yo particularmente lo veo, hermanos, y lo entiendo de esa manera, ¿verdad? Porque, o sea, debo estar claro que soy participante de Cristo, que debo retener, ¿ok? Esta esperanza, esta confianza que tuve en el principio, debo mantenerla, debo cuidarla, ¿ok? Y no debo tener un corazón duro. Yo creo que el cristiano que se mantiene firme hasta el fin, que se muere en Cristo, ¿verdad? No es porque nunca pecó, no es porque nunca se equivocó, no es porque nunca tuvo tentaciones, sino porque siempre tuvo un corazón humilde, ¿verdad? Ante la voz de Dios, ante la palabra de Dios. Y por eso les hice al principio, ¿verdad? La observación de cada vez que se mencionaba tanto en el rey Nadab como Basá, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. ¿Okay? Por eso dice allí, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿verdad? Como en la provocación. Recordemos que tenemos un Dios que lo provocamos, o sea, lo que vimos también en el ejemplo, ¿verdad? Que así como hay un Dios que se alegra, que se goza, que se contenta cuando le adoramos y hacemos las cosas como Él quiere, también tenemos un Dios que se aira y se enardece y se indigna cuando no confiamos en Él. Después de darnos Él tantas muestras y tantas evidencias, ¿verdad? De que es un Dios creíble, de que es un Dios 100% confiable en el que podemos descansar y a quien debemos obedecer. Amén.
¿Alguna preguntita, alguna inquietud, algún comentario, El alguna hermano Luis Alejandro tiene la mano levantada. Ok, por favor. Muchas gracias, hermano. La semana pasada estaba revisando en internet, ¿no? Presentaciones sobre los reyes y me llamaba la atención que la mayoría de los que hacen el resumen ponen un rey, o sea, ponen los reyes del norte y del sur y te ponen cómo empezó y cómo terminó, ¿no? Entonces te ponen un angelito y te ponen un demonio, ¿no? Y me llama la atención algo, que hubo reyes que empezaron bien, pero lamentablemente terminaron mal. Y Ujú. cuando se empieza bien y se termina mal, pues da lo mismo como si jamás hubiese empezado bien. Y recordaba también, estaba leyendo ahora mismo, cuando Pablo se dirigió a los Corintios, en 1 Corintios 15:1, él le dice en el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es retenerla, ¿no? Es hasta el final, no es un momento, no es, oye, pero yo lo hice durante 5 años y tal, ¿no? Tiene que ser hasta el final de nuestra vida, ¿no? Perseverar, retener la palabra y verse en el espejo de estos reyes que quizás empezaban bien y luego se desviaban del camino. Ese es mi comentario, hermano. Claro que sí, hermano, ¿verdad? Hay que retener firme hasta el fin la confianza desde el principio. Claro que sí, ¿verdad? Excelente, hermano Alejandro. No, el Hermanito hermano Alejandro. Iván, el hermano también preguntando. Hermanito querido, Alejandrito también. hermano Iván, hable usted, mi hermano, perdón. Amén, hermano. Bueno, me gusta mucho esa lectura por ejemplo, en el verso 12, es una advertencia clara, ¿verdad? Pero es una advertencia que realmente que podemos llegar a el pecado de la incredulidad y la gravedad, porque prácticamente y la incredulidad aleja al cristiano en la comunión con Dios y lo expone al juicio. Entonces ese es un riesgo. Entonces hay que tener cuidado. Y luego me gusta pues el 13, está haciendo una exhortación a fortalecer y evitar el endurecimiento del corazón. Y esto es lo que usted decía, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Que alguien nos ayude, porque hoy tenemos que el pecado es seductor y todo eso, pero si tenemos hermanos que nos aprecian, nos van a estar hablando, nos van a estar ayudando. Por ejemplo, el 14 prácticamente cuando compartimos la vida en Cristo, que nosotros nos parecemos a Cristo, entonces ahí es donde también hay un peligro de perder la participación y apartarse por el problema de la incredulidad. Entonces, pienso yo que y ya el versículo 15, hay una repetición del Salmo 95, 7 y 8, donde Salomón le dice, habla a Dios y se refiere pues a que no endurezca mi corazón. Entonces, me gusta mucho porque lo que pasó y en relación con estos reyes, estos pues no escucharon. Mandaron al profeta y ellos hicieron lo que voy a hacer mejor lo que hizo mi padre, no voy a seguir. Esa parte fueron incrédulos y por eso Dios los castigó. Imagina, llegaron hasta el pecado de dividir el mismo reino, ¿verdad? Por su incredulidad y por la falta de obedecer las leyes de Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén. Alejandrito. Sí, hermanito, justo estaba viendo unos versículos, me llamó muchísimo la atención ese Hebreos 3:13, donde, claro, estamos, eh, no lo había visto como lo acabas de explicar y me parece fenomenal que aquellos que quieren tener que un profeta o que Dios le hable o cualquier eso, que bueno, que escuche la exhortación de los hermanos en la fe, de los líderes de las congregaciones, que realmente lo hacemos con el sentido de que queremos velar por la gracia, realmente con el corazón sincero, con el corazón puro, siempre cuidándonos. Y me gusta también cómo
la exhortación también puede venir por la tribulación, porque la prueba nos va a refinar. Y me gusta el tema de Señor. Romanos capítulo 5, verso 3, por ejemplo, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, me glorío. La palabra eso estaba explicando un poco la palabra gloriarnos o lo que es la gloria y se refería a la obediencia, o sea, a hacer la voluntad del Padre, o sea, yo glorifico a mi Padre y Él me va a glorificar a mí porque yo le fui obediente y nos gloriamos en las tribulaciones. La tribulación produce paciencia, hace un carácter aprobado y este carácter aprobado produce esperanza y así los atributos maravillosos de tener la tribulación en nosotros y nos dejamos moldear. Excelente, hermanito, gracias. Amén. Entonces, esto es para que más o menos tengamos una idea de cómo un corazón, después de haber visto lo que Dios dice, después de haber creído en lo que Dios enseña y haber practicado lo que Dios dice que debe practicarse, puede llegar tan bajo como a construir un becerro, ¿verdad? Y contratar sacerdotes, establecer nuevas fechas, imaginarse cosas, o sea, pues, como decía, o sea, como un hermano después de haberse visto tan fiel, casado, un buen hogar, sirviendo al Señor ese matrimonio, la hermana cayó en adulterio o el hermano cayó en adulterio o qué sé yo, un nuevo negocio y los apartó de Dios, de la avaricia, lo que sea, o sea, cualquier pecado, o sea, la advertencia es para todos, o sea, la advertencia es para todos, o le ofrecieron un trabajo muy atractivo, el paquete salarial, pero lo apartó de Dios, o sea, mira, cantidad de tentaciones, hermano. Cantidad de tentaciones, ¿verdad? Por eso dice que no haya ninguno, que como un corazón después de haber creído en Dios, haber obedecido a Dios tantos años. O sea, no es fácil, no es fácil. Y a mí me gusta mucho explicar, aunque no soy muy bueno en esto de la terminología griega, ¿verdad? O hebrea, el significado aquí de la palabra endurecimiento, del versículo 14, cuando dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Ese endurecimiento viene del griego escleros, escleros. Y la palabra escleros es una piedra dura impenetrable, una piedra dura impenetrable. De ahí viene el término tan conocido arteroesclerosis. O sea, que las arterias por donde pasa la sangre se vuelven una piedra dura y se tapa, y de ahí vienen los infartos, los ACV, todo, ¿verdad? En las arterias principales, sobre todo las del corazón, se forma una piedra, o sea, una arteroesclerosis. Entonces, ahí está diciendo que nuestro corazón no se ponga duro como una piedra, que tú le hablas, le adviertes. Por eso cuando tú hablas con un incrédulo que le va a predicar el evangelio, cuando, o sea, el pecado tiene su corazón como una piedra endurecida y tú le hablas, Cristo murió, Cristo sufrió, Cristo pagó por ti, tiene un plan para nosotros. Su corazón está como una piedra y no entra nada. Y más bien eso es como cuando un vampiro ve la luz, o sea, algo así. Igualmente puede pasar con nosotros. Igualmente puede pasar con nosotros. Llegar a ese punto, llegar a ese nivel, que me hablan, que me advierten, que me dicen lo que Dios dice, pero que va duro. Es como también cuando el Señor Jesucristo utiliza la profecía de Isaías, cuando Isaías es llamado al ministerio profético en el capítulo 6, anda y di este pueblo, o sea, engruesa el corazón de este pueblo. Engrosar el corazón del pueblo es volverlo más duro, más incrédulo, más reacio, más apático, más desentendido y desinteresado en lo que Dios dice. Entonces, eso también puede pasarnos a nosotros. Y la pregunta es, ¿cuándo puede pasarnos eso a nosotros? Ahí da la respuesta, hermano. Ahí lo dice. Hoy, hermanos. Exhortémonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, 2 puntos. ¿Cuándo? Hoy, epa, es hoy, pendiente. Y este es un pasaje que nosotros torcemos cuando vamos a predicar el evangelio. Mira, bautiza desde el 10 a los 12. Y es realmente algo para ti. ¿Entiendes? Hoy tú puedes tener los años que tengas y hoy puedes caer en pecado si no tienes un corazón blando ante la advertencia de Dios. ¿Y por qué tenemos que prestar atención a todo esto?
porque yo estoy participando nada más y nada menos que de Cristo. Yo estoy participando de Cristo. Y si yo estoy participando de Cristo, Cristo tiene un corazón blando ante la voz de Dios. Cristo ama hacer la voluntad de Dios. Cristo cree en Dios. Y si yo soy participante de Cristo, debo ser como Cristo. Pero debo mantener hasta el fin, ¿verdad? Esa confianza desde el principio, ¿verdad? Desde el principio. Entonces, otra cosa que también es fuerte, ¿verdad? Cada vez que uno predica el evangelio o cada vez que uno llama la atención a un incrédulo, un hermano apartado, un hermano que está en pecado, y el hermano no toma en cuenta nada, su corazón se hace más y más duro. Por eso le dice Dios a Isaías, ve y engruesa el corazón de este pueblo, ve y engruésalo. Oye, y esa misión a Isaías no le gustó. Isaías, oye, Señor, ¿y hasta cuándo? Le pregunta a Isaías, ¿tengo yo que hacer ese trabajo? Bueno, el Señor le dice, hasta que no haya morador en la tierra, hasta que todas las ciudades queden asoladas, ¿verdad? Entonces no es fácil, hermano, trabajar el corazón no es fácil. Entonces, ya entrando en la recta final de la reflexión, vamos a hacer una lectura, ¿verdad? Que obviamente no la vamos a poder detallar tanto como el capítulo 3 de Hebreos, que se encuentra acá en el capítulo 10 de Hebreos, ¿ok? Que tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo, vamos a leer desde el versículo 23, ¿ok? 10:23 al 39. ¿Quién lee, por favor? Leo, hermano. El hermana Inés. Por favor, hermano. Del 23 al 39. Sí, hermana. Ya leo. Dice así. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimular el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no puede más, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, testigo muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados en las cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo. Y por otra, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque
porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ya va que me perdí aquí, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Palabra de Dios. Amén. Gracias, hermanita. Quiero que nos hagamos una pregunta. Quiero que nos hagamos una preguntita. Gracias, hermanita. ¿A qué tipo de cristianos está escribiéndose esta carta y esta pequeña porción específicamente? ¿A qué tipo de cristianos se les está hablando? No sé si lo pudieron ver y percibir. ¿Ah? Los tibios. A los tibios, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Cómo eran esos cristianos que estaban ahorita tibios? ¿Qué les recuerda el autor de los Hebreos? Eran inconstantes. Pero ¿cómo eran ellos antes de su condición de inconstancia? ¿Cómo eran ellos? Estaban iluminados. Ajá. Versículo 32, ¿verdad? Ellos en un principio habían sido, ¿qué? Iluminados, ¿cierto? O sea, cuando creyeron en el evangelio y todas esas cosas. También aparte, en segundo lugar, el mismo versículo 32, combatientes, o sea, luchadores, guerreros por la causa de Cristo, ¿verdad? Número 3, el versículo 33 dice que experimentaron vituperios, tribulaciones, inclusive fueron hechos espectáculos, tal vez estuvieron en el Coliseo, vivieron y experimentaron la persecución, ¿verdad? Versículo 34, ¿qué más se dice de esos cristianos? Fueron despojados de sus bienes por la causa de Cristo, ¿verdad? Se compadecían de los presos y todos los perdieron, los sacrificaron porque estaban convencidos que tenían algo en los cielos. Y esos cristianos que hicieron todo eso, cristianos de muchos años, estaban muy probablemente en una condición de tibieza, en una condición de tentación. Y ante esa lista de 4 o 6 cosas que acabamos de enumerar, le estaba diciendo yo a los hermanos, yo creo que yo no he hecho ni una de ellas, imagínense. Y esa era gente que a pesar de ese nivel de fuerza que tuvo en el Señor, estaban siendo tentadas, estaban fluctuantes. Versículo 23, donde comenzamos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, más de estos cristianos que tuvieron un nivel de espiritualidad, de compromiso, combatieron, perdieron sus bienes, fueron hechos espectáculos, o sea, visitaban presos, predicaban, o sea, etcétera, etcétera. Fíjense en el nivel en el que ahora se encontraban. De falta de firmeza, de tibieza, como dijo Agustín, manténgase firme, versículo 23. Recuerden que el que nos prometió que es Dios es fiel, lo dice el versículo 23. Estén pendientes los unos de los otros, lo que estábamos diciendo del versículo anterior, versículo 24, o sea, estimúlense, estén pendientes, imagínense, no dejen de congregarse. Wow, a estos cristianos que hicieron todo lo que hicieron hace tantos años, había que recordarles que tenían que seguir congregándose. Tremendo. Ninguno está exento, hermanos. La advertencia de Dios es firme, es firme. Inclusive el pecado voluntario, ¿verdad? Versículo 26. La advertencia que si pecamos voluntariamente, o sea, estamos en presencia de unos reyes que pecaban voluntariamente y conocían probablemente la ley de Dios, la verdad de Dios, ¿verdad? En este caso nosotros, ¿verdad? Si ellos recibieron retribución de Dios porque la vimos, ¿cuánto más nosotros no recibiremos retribución de Dios? Como dice el versículo 29, ¿verdad? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? O sea, si esos reyes recibieron castigo, recibieron el juicio de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Eso es lo que yo estoy viendo acá, o sea, el compromiso nuestro.
Ellos violaron el pacto, ellos transgredieron el pacto, ellos se olvidaron del pacto, pues a veces nosotros también podemos tener por inmunda la sangre del pacto. Tenemos que cuidarnos. Por eso dice en el 30 al final, el Señor juzgará a su pueblo. Y dice el 31 con signos de exclamación. A mí eso me da miedo, hermano. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ellos cayeron en las manos de Dios por causa del pecado. Debemos cuidarnos demasiado. Horrenda cosa. Por eso los invita a recordarse de su pasado. En el 32, traigan a la memoria los días pasados. Bueno, ya numeramos la lista de 6, 7 cosas. Traigan a la memoria, ¿verdad? Y después de numerarle la lista, les invita en el versículo 35 a no perder la confianza que tiene galardón, a que sean pacientes, a que sigan haciendo la voluntad de Dios para que obtengan la promesa, ¿verdad? Y le trae a colación un salmo, ¿verdad? 37 y 38, ¿verdad? Y le dice al final en el versículo 39 que no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y crea un preámbulo y un escenario para introducir el tema de la fe del capítulo 11 que todos conocemos, ¿verdad? Esto es un preludio o un anticipo a lo que viene en el capítulo 11. Entonces, el que crea que esté firme, mira que no caiga. Vamos a cuidarnos, vamos a humillarnos más a la presencia de Dios y a decirle al Señor que nos ayude, Hermanito Alejandro, disculpe. Tenía la mano levantada. Sí, Pedro, me has hecho pensar en la iglesia de Efesios, varón, y en el Apocalipsis como ellos, Dios les recuerda, tienes que recordar y volver a hacer las primeras obras. O sea, estamos hablando de que les hace ese recuerdo. Y eso que tú comentabas de capítulo 11 de Hebreo, estaba leyendo el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y el verso 30 del capítulo 10 dice, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Y dice el 11:6, pero sin fe. O sea, cuidemos la fe. O sea, me llama la atención esa parte. Gracias, hermano. Amén. Amén. Así es. Hermano. Entonces, debemos cuidarnos. A ver, ¿quién está por ahí? Manu Iván. Hermano. Yo no sé levantar la manito allí. Ok, hermanita, tranquila. No, que hay un caso de un hermano que de verdad me llama mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes. Este hermano tenía yo tengo 4 años aquí y él tiene como 6 años apartado de la iglesia. Tenía más de 20 años, 25, no sé, un viaje de años. Se apartó tanto de la iglesia que ahora no quiere ni siquiera leer la Biblia. No lee la Biblia, está creyendo en otras filosofías, en otras cosas, que ya no es como que ya no cree lo que dice la palabra de Dios, sino en la ciencia, en no sé qué. Y de verdad que no entiendo cómo fue la fe de ese hermano. Eso a mí me duele, yo oro mucho por él, porque la esposa es mi amiga y está constante, pues ella ha permanecido en la iglesia. Y entonces, pero él se apartó. Y entonces, y de verdad que yo no entiendo todo lo que hemos estudiado ahorita, cómo ese pueblo que también fue tan incrédulo, se puede ver esos casos en la vida actual de ahora, pues, estos hermanos que por tantos años en la iglesia, más de 20 años, y que se aparten apostatando la fe. Eso es lo que yo no, de verdad que no consigo, pues. Sí, yo estoy en una posición semejante a la suya, hermana. Tengo casos de hermanos que inclusive mucho antes que yo se convirtieron a Cristo y por muchos años fueron colaboradores del ministerio y fuertes y wow, y comprometidos. Y bueno, como dice usted, literal, creyendo en otras cosas ahorita, tan extraterrestres, gente que era fuerte en la palabra. Y una de las cosas, el internet, hermana, cuando la pandemia, no sé si pasó por allá donde usted está, el internet durante la pandemia permitió que mucha gente tuviese acceso, estaba desocupada, a doctrinas, ideologías, eso hizo, y todavía lo sigue haciendo, obviamente.
Y hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que entra a nuestro corazón, qué información entra, y no dárnoslas de fuerte, no dárnoslas de fuerte. No, yo estoy claro, o sea, eso también me está pasando, hermana. Yo también estoy viendo casos así, y por eso, y no solamente, o sea, gente de repente muy cercana a mí, gente vieja que yo veo, que yo admiraba, que yo respetaba, y por eso busco cuidarme, hermana. Por eso le pido al Señor que me ayude, que me guíe, que me guarde, porque nadie está exento. Y es lo que estamos viendo acá hoy. El día es hoy, que hay que tener cuidado, que hay que guardar el corazón, porque los ojos de Jehová están en todo lugar. Dios está viendo el corazón. Dios está viendo el corazón. Claro. Y si Dios fue firme contra esos reyes que no tenían el evangelio, que no estaban bajo el pacto de Cristo, ¿cuánto mayor castigo pensamos que mereceremos los que si llegamos a pisotear al Hijo de Dios y a tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados e hiciéramos afrenta al Espíritu de gracia? Horrenda cosa, hermana. Es una amonestación firme para nosotros. Imagínense, Sí, piensen la amonestación que vimos contra Jeroboam y contra Baasa, que bueno, por haber desobedecido la ley, todo cadáver que muera en la ciudad de Jerusalén se la van a comer los perros, y todo cadáver que muera en el campo se la van a comer las aves, y va a ser raída toda su casa. Hermano, eso es nada, hermano. Eso es nada horrible. ante lo que estamos viendo aquí en Hebreos capítulo 10. Por eso hay que tener respeto hacia Dios y andar humillado, dependiendo de la gracia, dependiendo de la misericordia, pidiendo perdón. Yo a veces no sé qué pido más, si pido más perdón o si da gracia. A veces no encuentro qué buscar, porque uno se conoce, pero Señor, gracias, perdón, wow. Necesitamos la gracia de Dios y la humildad siempre. Y esos Creo hermanos que también, esos hermanos que uno conoce de años también, han pasado muchos casos allá en Venezuela también, que por después de supuesto, casi se convirtieron ¿cómo se dice? Manipulando a las niñas, abusando de las niñas, y entonces uno se siente de verdad muy, muy triste, conmovido. porque viendo, Claro. sí, porque una persona mayor que de muchos años en el evangelio y que cae en eso, mire, de verdad, hay que orar mucho, de verdad. Claro que sí. El Creo que el hermano hermano Alejandro. Gilberto tiene la mano levantada. Sí, señor. Ok, ¿me oye? Sí. Sí, señor. Ajá. Hermano, me acuerdo de la carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2 hasta el 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has hallado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está el problema, cuando se deja el primer amor. Amén, Así es. Manito Iván. Amén, hermano. En ese verso 23 veo una advertencia a mantenerse firmes. Está bien clarito y pienso yo que los hermanos pues estaban en persecución, los reyes estaban en guerra. O sea, no es que vamos a decir que es algo. Y luego, por ejemplo, verso 24 al 26, ya no hay otro sacrificio, no tiene que volver a morir Cristo. Ya, porque me imagino yo que estos hermanos acá en estos hebreos, ellos más o menos entendían pues que tenían que sacrificar animales cada año, el sacerdote, pero ya Jesucristo había venido a hacer un solo pago, y eso me imagino yo que no tenían el entendimiento adecuado. Luego viene otra advertencia así a los mismos creyentes a no volver al pecado, el 27 al 31, donde dice si pecares deliberadamente, porque ya no hay sacrificio. Solo queda el juicio de Dios. El caso que tenía, que presentaba el hermano, eso es lo que queda, pues él
puede orar, puede arrepentirse, pero es alguien que se expone al juicio de Dios y eso es muy peligroso. Y entonces, y luego 32 al 39 vuelve a hacer a exhortar, una exhortación a perseverar en la fe. Entonces, si aquí les hace un recuerdo de la herencia eterna en el cielo, o sea, y eso es lo que nosotros tiene que movernos también, que tenemos esa eternidad en ambos casos. Alguien decide ir al infierno o también podemos ir eternamente con nuestro Dios, y esa es la esperanza que nosotros tenemos, y tenemos que tener fidelidad con Dios, porque es la única forma como vamos a nosotros a seguir adelante. Entonces, por ejemplo, los reyes es lo que perdieron, pues les advertía. A nosotros nos dice directamente por la escritura. Aquello les tenía un profeta. Anda a decirle que hay una profecía, que este rey va a morir, o que por su maldad. Pero ya nosotros realmente tenemos otra condición que nosotros podemos estarnos, somos reyes, sacerdotes, que nos podemos presentar ante el trono de Dios. Aquellos no tenían esta oportunidad, mas nosotros, sin embargo, sí. Podemos fallar, pero inmediatamente podemos ir a pedirle perdón y estar bien, parece, en todo momento, ¿verdad? Porque esa es la lucha que nosotros tenemos, que pienso yo que no la tenían en el antiguo, incluso los mismos hebreos, los gálatas, ellos querían pues agregar cosas al evangelio. Vamos a circuncidarlo, querían volver atrás, y eso es lo que Dios nos dice, que no volvamos atrás en ningún momento. Señor les bendiga, hermano. Amén, amén. Así es. Entonces, es para que veamos el lenguaje que usa Dios para hablar al corazón, ¿verdad? Sobre todo aquellos que años atrás estuvieron muy apegados a Él, muy cerca de Él, como Dios les hace la invitación, traigan a la memoria. Y fíjense cómo Dios también le trae a colación, inclusive la convicción que ellos tenían de la esperanza, de la herencia que tenían en los cielos. No pierdan esa confianza que tuvieron. O sea, el término, ¿verdad? El tono que usa Dios para hablar al corazón. Por aquí hay alguien que tiene la mano levantada, Lenín y Dylan. Amén, hermano. Buenas noches. Me disculpo noches, primeramente por el inconveniente que tuve de la conexión, que no pude realizar la oración inicial. Tranquilo. Sí, mi observación, hermano, es en cuanto a que nuestra vida, la vida del cristiano, es comparada con la vida que tenemos cuando somos niños, adolescentes, adultos, a la vida cuando ya somos personas de la tercera edad. ¿En qué me refiero, hermano? En cuanto somos jóvenes, niños, Dios nos bendice, nos sirve, o nuestros padres, nuestros hogares nos mantienen económicamente hasta cierta edad, pero cuando a nosotros nos toca devolver ese favor a nuestros padres, cuando ellos ya están en una edad que no se pueden valer por ellos mismos, es ahí donde se ve quién es el que ha estado fiel para con sus padres en esos momentos, y lo mismo es nuestro Padre Celestial, que nos da todo lo que necesitamos, y lo único que Él nos pide pues es servirle nada más, servirle hasta nuestros últimos días, hermano. Amén. Gracias, hermano. Entonces, bueno, mis hermanos, esa ha sido la reflexión de este día, ¿verdad? Para meditar, para reflexionar en nuestra relación con el Señor, ¿verdad? En nuestra vida delante del Señor, en nuestro corazón, en cómo está nuestro corazón, y al recordar que sus ojos están siempre mirando, atentos. Y bueno, eso Dios quiere, pues, que cada uno de nosotros tenga siempre eso presente, independientemente pues de las circunstancias en las que estemos atravesando, sea de tribulación o como sea que estemos, siempre tener un corazón para Dios, dispuesto, dedicado, decidido, fiel, que lo amen, como estaba explicando nuestro hermano Alejandro Padre, ¿verdad? De no perder el amor, de mantener siempre el amor, el primer amor, ¿verdad? Yo estaba estudiando sobre eso cuando Pablo le dice a Timoteo en la primera carta que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, ¿verdad? De una buena conciencia y de una fe, o sea, un amor que nazca de un corazón limpio,
que Dios siempre nos permita tener eso, un corazón que fluya el amor limpio hacia Él. Entonces, que el Señor me los bendiga grandemente. Gracias a todos por sus aportaciones, su interés, y que el Señor nos siga ayudando y nos siga dando la fuerza para continuar perseverando y estando en sus poderosas manos. Que Dios me los bendiga.